Buen día, les habla Linda Colmenares. No, buen día, les habla la bachiller Linda Colmenares y hoy vamos a estar discutiendo la enfermedad de la pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda. Vamos a empezar dando una breve definición. La pitiriasis liquenoide representa un grupo único de desórdenes inflamatorios de piel de origen desconocido, clasificada como parasoriasis. Esto me va a incluir la pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda o pleva, la enfermedad de Mucha-Habermann febril ulceronecrótica y la pitiriasis liquenoide crónica. La pleva se presenta como una erupción múltiple de pápulas eritematosas que evolucionan hacia un cuadro de lesiones polimórficas, dejando consigo manchas hipo e hiperpigmentadas, así como cicatrices varioliformes. Su mecanismo patogénico realmente no está claro, pero se considera un proceso que desencadena agentes infecciosos, ya sean linfoproliferativos y o mediados por complejos inmunes. Vamos a observar que se caracteriza por la aparición de máculas eritematosas de 2 a 3 milímetros de diámetro que pueden evolucionar a pápulas con descamación micácea fina. Mientras que esta descamación se vuelve gruesa, usualmente se atenúa y se libera por la periferia, pero se va a mantener fija en su centro y dicho centro se puede convertir en vesículo pustular y puede derivar a una necrosis hemorrágica o en úlcera. Posteriormente, el paciente puede estar presentando quemazón o prurito, se presenta también en tronco, extremidades y áreas de flexión, aunque puede haber patrones generalizados o difusos. Estudios recientes me indican que la pitiriasis liquenoide es un desorden linfoproliferativo que va a ser desencadenado por un estímulo antigénico, como virus u otros agentes infecciosos. Con respecto a su incidencia, esta enfermedad afecta mayormente a niños y adultos jóvenes que han sido reportadas en todos los grupos etarios y realmente no hay una predisposición racial o geográfica comprobable, por decirlo de alguna manera. Schaeffer y Marx van a demostrar o demostraron que la prevalencia alcanza su pico en la tercera década de vida, a los 30 años, y entre el 78 y 79% de los pacientes respectivamente fueron diagnosticados con pitiriasis liquenoide antes de cumplir los 50 años. A pesar de que se pensaba que la pleba predominaba en hombres, a través de estudios a lo largo del tiempo se ha demostrado que no hay una predisposición marcada en ningún sexo para desarrollar la enfermedad. También podemos encontrar estudios que me van a demostrar que los picos de pitiriasis liquenoide en infantes son de 5 y 10 años de edad, predominantemente en el sexo masculino. En cuanto a los mecanismos inmunopatogénicos que me van a desencadenar un daño tisular, podemos observar que hay estudios que demuestran que los linfocitos T me van a predominar tanto en los infiltrados inflamatorios de la epidermis como en la dermis. Añadido a esto, podemos encontrar un número variable de macrófagos y células de Langerhans, células dendríticas con receptores CD1A1. También se han descubierto que la población de linfocitos T CD81 me va a predominar en las lesiones de pleva. Los queratinocitos de la epidermis y las células endoteliales de la dermis van a contener subtipos de moléculas de HLA, DR1, especialmente en áreas donde el infiltrado se va a encontrar muy concentrado, muy denso y la mancha es mucho más difusa y marcada. Los queratinocitos son marcadores para las enfermedades dérmicas y se vinculan frecuentemente con la presencia de infiltración linfocítica que contiene numerosas células T activadas. Las dermatosis, que carecen significativamente de la infiltración linfocítica, también carecen de queratinocitos HLA-DR1. Podemos también hablar de que existen 3 teorías que me van a basar el mecanismo de la patogénesis de la pitiriasis liquenoide aguda. Podemos hablar o de una reacción inflamatoria causada por agentes infecciosos, de una reacción inflamatoria secundaria, una discrasia de linfocitos T, o una vasculitis dada por complejos inmunes mediados, no, o una vasculitis dada por hipersensibilidad mediada por complejo inmune.
Cuando nos enfocamos en la etiología infecciosa, podemos encontrar ciertas características de la pleba consistentes con una etiología infecciosa. Podemos encontrar que se presenta a temprana edad, que hay una erupción aguda, que hay reportes de brotes familiares, etc. Con respecto al Toxoplasma gondii, se han encontrado casos en los que los pacientes con pleba se presentan resultados positivos para la inmunoglobulina G y M para el Toxoplasma gondii, los cuales son tratados con espiramacina, mostrando resultados exitosos en las lesiones de piel. En cuanto al virus de Epstein-Barr, no se tiene claro si una infección reciente con este virus deriva el desarrollo de pleba o si, por el contrario, la pleba puede propiciar a una desregulación del sistema inmune, que conlleva a reactivar la infección de Epstein-Barr, que ya estaba preexistente. Un estudio retrospectivo demostró que 4 de cada 10 pacientes con pleba presentaron niveles altos de anticuerpos de inmunoglobulina G para el virus de Epstein-Barr, comparado a un grupo control de pacientes con varias dermatosis que solamente se presentó en uno de 11 sujetos. En el 2000, Almagro reportó un caso de un paciente masculino de 43 años que presentó manifestaciones clínicas histopatológicas consistentes con pleba y sus resultados serológicos indicaron una infección por este virus. Las erupciones desaparecieron a los 7 días del inicio del tratamiento con aciclovir oral. Podemos encontrar también que con respecto al VIH se piensa que el desbalance inmunológico que causa dicha enfermedad puede derivar a una pitiriasis lichenoide, ya sea por mecanismos de inmunocomplejos o respuesta mediada por células. El reporte del caso que vinculó la pleba con el VIH se dio en 1992 por Ostler con un paciente masculino de 48 años de edad que desarrolló pleba después de 6 meses de su diagnóstico de VIH. Al momento de la erupción tenía 208 células CD41 por microlitro y tuvo que tener el tratamiento de acitoptimina, que es un antiviral ideal para el VIH. Ahora nos podemos enfocar en otros agentes infecciosos. Hay algunos patógenos que se han visto involucrados en la causa y en la patogénesis de la pitiriasis lichenoide. Se cree que los mecanismos patógenos virales pueden conllevar al desarrollo de pleba, incluyen la vasculitis inicial causada por infección, que deriva en efectos inmunológicos cutáneos como respuesta a las células infectadas. En el 2003, Borabelli reportó la presencia de virus de varicela zoster en 13 pacientes con pleba confirmada. 12 de los 13 y 19 de los 22 sujetos control tenían historial de varicela. A los 12 pacientes con pitiriasis lichenoide, concomitantemente al historial de varicela, se les dio una terapia antiviral y 8 de los 12 mostraron una mejoría de al menos el 50%. En 1996, Sabarte reportó un paciente que presentaba pitiriasis lichenoide con ulceraciones linguales que aparecían durante la seroconversión del parvovirus B19. Tomasini halló el genoma del parvovirus en pacientes con pleba diagnosticados. Los autores sugirieron que la incorporación del genoma viral de la célula puede inducir a un antígeno de queratinocito. Subsecuentemente a esto, hay una reacción citotóxica contra los blancos epidermales. En el 74, se reportó un hallazgo de estafilococos en muestras laringeas de 4 a 10 pacientes con pitiriasis confirmada, de los cuales mostraron mejorías en las lesiones de piel luego de tener una terapia con tetraciclina. Ahora, pasamos a la segunda teoría, que es la etiología linfoproliferativa. Algunos expertos creen que la pleba es un proceso linfoproliferativo primario por la similitud entre la papulosis linfomatoide y esta última. El propósito de la teoría es explicar la patología de las lesiones de la pitiriasis lichenoide y el pronóstico de la enfermedad a un estado maligno. Las características de una posible transformación maligna de los linfocitos T van a incluir la pérdida de ciertos antígenos, sobre todo los más marcados son el CD5 y CD7. Cuando dicha célula va a tener una expresión de CD30,
y va a haber también presencia de linfocitos atípicamente más grandes y un reordenamiento clonal del gen TCR. También se sugiere que la respuesta de la citotoxicidad directa hacia la población de linfocitos anormales puede conllevar un proceso espontáneo de lesiones consistente con el cuadro clínico de la pitiriasis liquenoide. Hay otra teoría que me va a sugerir que los infiltrados con células T normales pueden contener linfocitos T clonales que generen pleva, y dicha respuesta inmune del huésped me va a determinar si va a haber una regresión o una progresión de las lesiones hacia un linfoma cutáneo. Agregado a esto, los autores sugieren una predominancia de las células CD81 citotóxicas en pleva, argumentando el hecho de su reducción de esta población de células en la populosis linfomatoide, siendo evidencia de una respuesta carente del sistema inmune en una condición maligna. Se cree que las CD81 van a liberar citocinas responsables del daño de la epidermis, e incluso que las células CD41 pueden jugar un rol en el daño citotóxico por liberación de interferón G. En el 2002, Magro reportó una clonalidad celular en células T de 33 en 33 de 35 pacientes con pitiriasis liquenoide. 21 de las 32 biopsias tenían de lesión de CD7. Dichas células eran atípicamente más grandes y tenían marcadores CD41, como lo habíamos mencionado anteriormente. Las células CD8 eran pequeñas y redondas, las CD7 positivas, y mostraban satelitosis alrededor de las células CD1 positivas y CD7 negativas, indicando una posible respuesta inmune citotóxica contra dichas células atípicas. En cuanto a la teoría de la vasculitis mediada por inmunocomplejo, se han demostrado mediante estudios que 15 muestras de 8 pacientes se encuentran circulando inmunocomplejos, de los cuales fueron detectados el 71% de las veces cuando la inmunoglobulina M dio positivo, tanto en la unión dermoepidermal como en la pared vascular, y solo el 18% de las veces en las que la inmunoglobulina M dio negativo en ambos casos. Este resultado sugiere que los complejos son depositados en la piel y juegan un rol importante en la patogénesis de la pitiriasis liquenoide. Para apoyar esta teoría, se tomaron 16 muestras de biopsias a un grupo control de sujetos sanos y fueron analizadas, y solo se encontró un espécimen y solo 4% de inmunocomplejos circulantes. Manifestaciones clínicas. Se presenta como una enfermedad de dermatosis diseminada al tronco de extremidades, aunque se puede generalizar. La morfología de las lesiones suele ser polimorfa, con manchas eritematosas de 2 a 3 milímetros que evolucionan a pápulas. Algunas incluso forman pústulas. Es posible que las lesiones vayan acompañadas de escamas finas de tipo misáceo, y es característico observar un centro hemorrágico de aspecto necrótico. Se puede dejar de forma secundaria una mancha postinflamatoria, así como cicatrices de aspecto varioliforme. La evolución suele ser rápida, por lo que se describe como aguda, y llega a ser pruriginosa sin ningún otro tipo de síntoma acompañante, lo que la diferencia de la enfermedad febril úlcero crónico de Muchach-Habermann. Dicha variedad es más destructiva, se desarrollan úlceras necróticas muy profundas, además de un cuadro sintomático caracterizado por una fiebre de 39 a 41 grados, en los descritos hasta los momentos. Es probable que cursen con mialgias, artralgias, diarrea acuosa, odinofagia, neumotitis intersticiales, perineomegalia, úlceras conjuntivales, sepsis, incluso llegando a la muerte. La distribución de las lesiones es similar a la pleva. En ocasiones, la mucosa oral se ve afectada. Suele predominar en tronco y zonas intertriginosas, además de existir una infección sobreagregada. Si la evolución no fue fatal, es característico de estas entidades ulceronecróticas que se resuelvan de una manera, digamos, rápida, pero dejando cicatrices atróficas. Con respecto a su diagnóstico, la biopsia de piel
se mantiene como el auxiliar diagnóstico más importante de la pleba. Los hallazgos histopatológicos se observan tanto en la epidermis, en la dermis y en los vasos. Vamos a encontrar que en la epidermis se presentan paraqueratosis focal y confluente, espongiosis, disqueratosis, acantosis leve a moderada, con una vacuolización de la capa basal con queratinocitos necróticos. Es posible que ocasionalmente aparezcan vesículas intraepidérmicas con necrosis epidérmica focal. El infiltrado inflamatorio puede extenderse hasta la epidermis, al igual que los eritrocitos. Llegan a observarse restos nucleares en las áreas necróticas. Enfocándonos en la dermis, vamos a encontrar que puede haber edema con un infiltrado linfohistocitario moderadamente denso que se va a presentar en forma de cuña y se extiende hasta la dermis reticular por debajo y por arriba hasta la unión dermoepidérmica. Hay extravasación de linfocitos y eritrocitos. Y en las lesiones antiguas hay esclerosis dérmica. Ahora, vamos a enfocarnos en los cambios vasculares. Estos van a corresponder a la dilatación de estos en la dermis papilar, como con proliferación endotelial, congestión vascular, oclusión, hemorragia y extravasación de eritrocitos. Los vasos pueden ser invalidados o invadidos por el infiltrado inflamatorio con depósitos de fibrina en ellos y raramente podemos encontrar leucocitoclasia. El inmunofenotipo es ideal si vamos a considerar el potencial de transformación maligna de la pleba. De esta forma se pueden identificar pacientes con mayor riesgo. De entrada van a predominar los linfocitos CD8, ya que son responsables del daño epidérmico extenso con necrosis. Es muy probable que haya pérdida de CD5 y CD7, como ya se dijo anteriormente, y puede haber positividad de CD30. Readaptación y readaptaciones de TCR. La inmunofluorescencia puede reportar depósitos vasculares de inmunoglobulina M y C3. En el diagnóstico diferencial va a haber una gama de dermatosis con las que se puede establecer un diagnóstico diferencial extenso, como psoriasis en gotas, líquen plano, exantemas virales, por fármacos, prurito por insectos, eritema polimorfo, sífilis secundaria, tuberculoides papulonecróticas, etc. Por lo tanto, se necesita un inicio de historia clínica minuciosa, un estudio histológico y si se puede realizar un inmunofenotipo. Tratamiento. No hay tratamiento específico. Podemos encontrar que las propuestas terapéuticas corresponden a corticoides e inmunomoduladores tópicos, antibióticos corticoides y metotrexato sistémicos. Y fototerapia. Esta última, el tratamiento de referencia. En estos pacientes la luz solar es útil y se ha documentado excelentes respuestas para las terapias de la fototerapia. Algunos de estos autores van a proponer que esta fototerapia de banda estrecha debería considerarse de primera línea por la tasa más baja de efectos adversos en corto plazo comparada con la banda ancha, aunque las complicaciones a largo plazo aún no están documentadas. Ha sido una de las opciones terapéuticas desde 1921 y aunque su mecanismo de acción es desconocido, se cree que influencia en la respuesta inmune. Vamos a encontrar la eritromicina oral de 30 a 50 miligramos por kilogramo por día y a partir de la adolescencia la tetraciclina de 1 a 2 gramos al día durante 2 meses como mínimo y pueden ser una buena alternativa, aunque la respuesta es variable con una mejoría del 87%, 65% o incluso 25%. Esta mejoría se evidencia habitualmente a las 2 o 3 semanas. A partir de allí, la dosis debería reducirse gradualmente para prevenir la reagudización. El mecanismo de acción realmente no se conoce, pero pareciera basarse en la capacidad de inhibir la quimiostaxis de los monocitos. Y cuando estamos hablando de una variante ulceronecrótica, puede ser eficaz un curso corto de metotrexato, pero debe usarse con precaución por los efectos secundarios. Podemos emplear prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo por día, pero no se recomienda su uso prolongado excepto
en cuadros donde haya ulceronecrosis, que puede administrarse sola o asociado con metotrexato para ahorrar corticoides. Si hay pruritos, se pueden administrar fármacos antihistamínicos sistémicos. Y los corticoides tópicos de potencia media pueden ayudar a disminuir el componente inflamatorio, pero realmente no influyen en el curso global de la erupción. Por último, los inmunomoduladores tópicos se han usado satisfactoriamente, pero hay lesiones en las que reaparecen al interrumpir el tratamiento. A los niños con pitriasis se les debería permitir concurrir a la clase, compartir actividades escolares y como muchas dermatosis crónicas hay que explicarle a los padres que la pityriasis lichenoide va a aclarar con el tiempo, sin secuelas permanentes, aunque es necesario controlar a estos niños por un largo tiempo para detectar una probable transformación. El curso de la pityriasis lichenoide se caracteriza por exacerbaciones y remisiones, con una aparición continua de lesiones nuevas, cada una de ellas persistente de 2 a 4 semanas. La duración total del proceso es variable, pues si bien en algunos casos dura de 8 a 6 semanas, incluso hay pacientes en los que se les puede prolongar meses o años. Dichas lesiones pueden dejar hipo o hiperpigmentación residual y las lesiones severamente necróticas de la pleba se curan como una cicatriz varioliforme hipopigmentada. El pronóstico de esta enfermedad es un tema de debate por su posible potencial maligno. Históricamente se ha considerado una enfermedad reactiva benigna sin potencial dañino, pero se han comunicado algunos casos de niños con pleba que luego se transformaron en linfoma cutáneo T y B. Sin embargo, se ha sugerido que algunos pacientes con pleba y evidencia posterior de linfoma en realidad padecieron de papulosis linfomatoide desde el principio, que es un linfoma de células T de bajo grado de malignidad clínica e histológicamente similar a la pleba, que es la enfermedad que estamos hablando. Y la inmunohistoquímica nos puede ser útil para ayudar a la diferenciación, ya que la papulosis linfomatoide contiene grandes células atípicas que expresan el antígeno CD30 y es súper infrecuente en el pleba, y el 80% de estas células de CD30 expresan antígeno CD4, mientras que en el pleba predominan las CD8 en los hallazgos histopatológicos. A partir de los análisis genético-moleculares, según Sonnenborn, la presencia de clonalidad en el infiltrado celular de un paciente con pityriasis, aunque realmente no es una prueba formal de malignidad, podría ser un indicador de alto riesgo de desarrollar una neoplasia. Así podría representar, por decirlo así, un factor de pronóstico desfavorable para nuestro paciente. Para el seguimiento se propone controlar asiduamente, más que todos los niños, que son los que suelen sufrir de esta enfermedad, en fase de brote y luego en una involución, y es conveniente realizar un examen anual para controlar la posibilidad de una transformación maligna. El seguimiento se puede interrumpir cuando el paciente no haya tenido lesiones nuevas durante varios años. En cuanto a nuevos manejos de la enfermedad, podemos encontrar la opción de la terapia de luz ultravioleta. Numerosos reportes indican el beneficio de dicha terapia para la pityriasis lichenoide. La terapia de luz ultravioleta solar más UVA, conocida como PUVA, ha sido usada con éxito en pacientes con pleba, y la energía total usada en dicha terapia va de 10 Joule por centímetro cuadrado a 370.5 Joule por centímetros cuadrados. Por lo tanto, en resumen, podríamos decir que las terapias recomendadas van en 3 líneas. La primera línea son los antibióticos orales, glucocorticoides e inmunomoduladores tópicos. La terapia de segunda línea incluye los rayos ultravioleta B o los PUVA, y en la tercera línea podríamos decir que se mantienen terapias con metotrexato, citresina, dapsona, ciclosporina, separados o en combinación, depende de si el cuadro clínico es resistente o severo. Pasando a otro punto importante con respecto a este tipo de enfermedades, podemos hablar de las pruebas que sirven para identificar las alteraciones típicas de enfermedades autoinmunes.
podemos encontrar en primer lugar el recuento de inmunoglobulinas séricas, ya sea la IgG, la IgA y la IgM. Va a haber una nefelometría, que esta mide la dispersión de la luz a medida que un analito está en mayor concentración. La dispersión va a ser mayor, permitiendo a través de un cálculo de álgebra analítica determinar la concentración de la sustancia. De esta manera, en la evaluación de inmunodeficiencias asociadas a anticuerpos, la evidencia avala la medición de las inmunoglobulinas en plasma como el examen más adecuado al momento de sospechar un déficit de anticuerpos. Los rangos de normalidad para las inmunoglobulinas séricas en mayores de 18 años los podemos encontrar en el cuadro que tenemos en la pantalla, que podemos observar, que nos refleja los datos de la inmunoglobulina G, la A y la M. Estos rangos son aproximados y dependen de varios factores como la edad, el sexo y la raza. Ahora, el inmunofenotipo de poblaciones y subpoblaciones linfocitarias por citometría de flujo. Para evaluar las inmunodeficiencias asociadas a un déficit de inmunidad celular, es posible cuantificar las distintas poblaciones de linfocitos, así como las subpoblaciones de linfocitos T, mediadas mediante el uso de la citometría de flujo. La citometría de flujo es una técnica de análisis celular multiparamétrico, en la que mediante el tamaño celular y la complejidad interna de la célula es posible distinguir distintos tipos celulares como linfocitos, polimorfonucleares y monocitos. Además, mediante los anticuerpos marcados con fluorocromos dirigidos por distintos clústeres de diferenciación, que son los CD, de la superficie celular, es posible diferenciar distintas subpoblaciones linfocitarias, siendo las más utilizadas en la evaluación de las inmunodeficiencias los linfocitos B, CD19, linfocitos T citotóxicos, CD8, que son los que se recalcan en esta enfermedad, los linfocitos T cooperadores o CD4 y los natural killer. Vamos a encontrar anticuerpos antinucleocitoplasmáticos, los ANA. Son autoanticuerpos dirigidos contra los componentes nucleares, histonas y ribonucleoproteínas. Son muy sensibles a la pesquisa de patologías autoinmunes, pero muy pocos específicos, encontrándose positivos en distintas enfermedades e incluso en pacientes sanos. La técnica de elección para su estudio es la inmunofluorescencia indirecta, IFI, en células HEP2, observándose distintos patrones de tinción fluorescente. Estos patrones orientan a la estructura celular afectada y a distintas patologías autoinmunes. Del mismo modo, podemos encontrar que se efectúa una dilución seriada de la muestra, llamada titulación, con el fin de determinar de forma indirecta la cantidad de autoanticuerpo presente. El informe del examen se realiza describiendo el título y el patrón de fluorescencia observado y su ubicación nuclear y o citoplasmática. La medición de estos autoanticuerpos se utiliza para la evaluación y manejo de pacientes con lupus eritematoso sistémico. Están dirigidos contra el ADN de doble hebra, que es el ADN nativo, el cual está presente en el núcleo celular. Su presencia puede sospechar al tener ANA positivo, un patrón nuclear homogéneo, y su detección en forma dirigida se puede realizar por varias técnicas. Vamos a encontrar el radioinmunoensayo o FAR, que es el gold estándar que permite detectar anticuerpos de alta afinidad mediante la radioactividad. Tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero es un método muy caro y potencialmente peligroso para el operador. En la actualidad, las dos técnicas más utilizadas son la inmunofluorescencia indirecta, que es el IFI, y el ELISA. El IFI es hemoflagelado unicelular. Muestra una tinción de kinetoplasto que corresponde a una estructura celular que solo contiene ADN. Esta técnica es comparable a la sensibilidad y especificidad del ensayo FAR. Y si nos enfocamos en la medición por ELISA, se informa según unidades internacionales por mililitro, y los valores de corte dependen de los reactivos utilizados en cada laboratorio. Los pacientes con LES
se encuentran positivos del 70 al 80% de los casos y sus niveles de hallazgos se correlacionan muy bien con enfermedad renal activa y bastante bien con actividad de la enfermedad en forma general. En relación a la sensibilidad y especificidad de cada ensayo, es importante mencionar que la IFI y el ensayo FAR son altamente específicos, del 98 al 99%, y la técnica ELISA tiene una especificidad del 70%, por lo que se recomienda que al momento del diagnóstico el resultado de ELISA sea confirmado por el IFI o el FAR. Posteriormente, el seguimiento de la enfermedad se puede realizar solo con ELISA. Ahora, los anticuerpos contra antígenos extractables del núcleo, técnica ENA. Estos son anticuerpos contra proteínas no histonas asociados al ARN. Generalmente se encuentran en el núcleo. Debido a la localización de estos antígenos, suelen relacionarse distintos patrones de ANA en inmunofluorescencia. El nombre ENA deriva de que estos antígenos se pueden extraer con soluciones salinas de baja fuerza iónica. El examen se divide en dos etapas: el screening, que es el tamizaje, y el profile, que es el perfil. Ambos se realizan mediante la técnica de ELISA. Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. Estos me van a corresponder a autoanticuerpos dirigidos contra antígenos propios que se encuentran en los gránulos citoplasmáticos de neutrófilos y monocitos. Se detectan de forma cualitativa por inmunofluorescencia indirecta en neutrófilos humanos con fijación de etanol y formalina. De esta manera, vamos a realizar el inmunoensayo por técnica de ELISA y es posible medir los autoanticuerpos anti-PR3, proteinasa 3 y anti-mieloperoxidasa del neutrófilo. Muchas gracias por su atención.